me presento brevemente. Trabajo en mi día a día en remoto también y no tengo oficina física. Soy consultora de turismo sostenible e innovación y, como decía Francisco, lidero uno de los proyectos que se llama Tenerife Work and Play, una iniciativa del Cabildo de Tenerife que precisamente aboga por el teletrabajo y contribuye a la dinamización de la comunidad local e internacional de trabajadores remotos y de emprendedores que ya están establecidos aquí en la isla. Y sin más, voy a pasar a presentarle a cada uno de los ponentes para que los conozcan un poquito y seguidamente ya comenzaremos con el debate, que durará unos 30-40 minutos. Les animo una vez más a que las preguntas que tengan las hagan a través del formulario de Google que les llegó en el email para unirse a esta videoconferencia. Yo estaré mirando esas preguntas y las iré trasladando a nuestros ponentes, así que les animo a que contribuyan todas sus preguntas a través de ese formulario. Y sin más, pues pasamos entonces a presentar a los ponentes. En primer lugar, les voy a presentar a Carlos Suárez, que es consultor de estrategia digital desde hace más de 7 años. Es también el creador de Digital Nomad Experiences, una plataforma para difundir la cultura del trabajo remoto y el nomadismo digital, y cofundador de la Escuela de Trabajo Remoto. Todo un experto en este tema. Muchas gracias, Carlos, bienvenido. También tenemos a Isidro Quintana, que es el fundador de Triple O Games y es experto de tecnología blockchain y videojuegos. Y justamente pues el nombre de su empresa, Triple O Games, significa literalmente out of office, fuera de la oficina, que es un puro llamamiento a la cultura de teletrabajo que impregna a todo su equipo. Gracias, Isidro, por estar con nosotros. Luego tenemos también el placer de tener a Fer Martín, que se conecta desde Gran Canaria. Él es emprendedor y tecnólogo con más de 20 años de experiencia obtenida en Europa, Singapur, Japón y Hong Kong en una amplia gama de industrias. Y actualmente es el fundador y director de Reboot Academy. Gracias, Fer, bienvenido. Y por último, y no menos importante, tenemos a otro Carlos, en este caso Carlos Ble, que es el fundador de Lean Mind, una boutique de artesanía de software con sede en Canarias, y además es un orgulloso miembro de un equipo que trata a clientes y usuarios con cariño y de forma colaborativa. Así que un placer estar con todos ustedes, muchísimas gracias y comenzamos con el debate. Entonces, para situarnos un poquito, ¿no? Quería hacer esa reflexión sobre el trabajo en remoto y la importancia que está teniendo justamente para nuestra economía ahora en la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo todos. Mirando a los datos, el teletrabajo ha pasado en un solo mes en España del 4.7% de la población que lo utilizaba al 34%, ¿no? O sea que se está viendo la gran importancia, en unos casos pues forzada por la situación, pero bueno, esperemos que el teletrabajo esté aquí para quedarse con nosotros. Por lo menos eso es lo que esperamos todos los que estamos en este panel, que llevamos mucho tiempo hablando de este tema. Y para situarnos un poco, y la primera pregunta va para ti, Carlos Suárez, es que no nos podemos olvidar tampoco de las limitaciones del trabajo en remoto. Entonces, sitúanos, cuando hablamos de teletrabajo, ¿a qué tipo de trabajo nos referimos? Y un poco para que los estudiantes también entiendan, ¿tienen que ser solo personas que hayan estudiado carreras técnicas, como se suele pensar, o puede ser cualquier tipo de carrera? Pues bueno, por ir un poco al grano, cuando hablamos de teletrabajo, trabajo remoto, trabajo a distancia, todos estos términos que se le pueden dar, ¿vale? Lo que queremos decir o lo que tenemos que tener en cuenta es el proceso de digitalización y de transformación digital, ¿vale? Si no se puede digitalizar un trabajo o no hay transformación digital aplicada al mismo, no se puede teletrabajar porque no se puede hacer fuera de la oficina, no se puede hacer a distancia y no podemos tener pues, los recursos centralizados en un sitio donde todos podamos acceder, ¿no? Ya sea trabajando pues con clientes o trabajando dentro de una empresa. A partir de ahí, la carrera, el mundo del que vengamos da igual, ¿vale? Hay montones de ejemplos, pues desde plataformas de artistas que son de bellas artes que trabajan en proyectos de manera colaborativa y los presentan después presencialmente o digitalmente, seminarios de literatura que también se hacen completamente online, despachos de abogados que trabajan de manera distribuida a lo largo del mundo. O sea, al final no tiene, bueno, y evidentemente pues todos los equipos de desarrollo de software que están también o distribuidos o trabajando desde casa, que son los casos más típicos y que todos conocemos.
a partir de ahí, la carrera da igual. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que hay que tener una buena base de digitalización y hay que tener la empresa o nuestros procesos tienen que tener esa transformación digital, se ha tenido que llevar a cabo para que todos podamos acceder de una manera remota o que podamos hacer el trabajo desde donde queramos y no desde una ubicación física. Perfecto. ¿Alguno quiere añadir algo más o creemos que Carlos ha hecho un buen trabajo describiendo los trabajos en Puede ser remoto? bastante bueno con eso, sí, muy directo, o sea que muy bien. No tengo nada que añadir. Vale, perfecto. Pero bueno, vamos a entrar entonces en materia, ¿no? Una cosa son esos procesos de digitalización de los que nos hablaba Carlos, ¿no? Pero luego, para poder trabajar en remoto, también hay que tener pues unas ciertas habilidades y unas actitudes, que son las famosas soft skills de las que se habla mucho ahora. Entonces, Fer, ¿cuáles son esas habilidades o soft skills que debe tener cualquier alumno y cualquier persona que quiera teletrabajar? Vale, mira, por mi lado yo pienso que, bueno, el trabajo en remoto sigue siendo trabajo, con lo que todas las habilidades que se aplican al mismo trabajo son súper relevantes, ¿no? Pero al final es un trabajo en el que te quitas el factor oficina y además te añades uno de libertad, entonces, donde tú te puedes organizar pues, de otra manera. Entonces, esa libertad yo también la veo como una responsabilidad, ¿no? Al final ya empiezas a ser mucho más responsable de las cosas que haces, con lo cual pues la organización de tu tiempo es fundamental, la organización de un espacio de trabajo donde puedas ser efectivo. Ese tipo de cosas son muy importantes. Por otro lado, también la comunicación cambia muchísimo, porque al no tener una oficina, ya no puedes irte por el pasillo y tocar en el hombro a alguien y preguntarle cualquier cosa. Entonces, ¿eso qué implica? Pues mira, implica desde mi experiencia, primero aprender, por ejemplo, a redactar emails, que puede parecer una bobería, pero muchas veces un email bien redactado, bien pensado, con las ideas estructuradas, hace que te ahorres muchísimo tiempo de reuniones, ¿no? Y también la manera en que se gestionan las reuniones, 3/4 de lo mismo. Yo veo que hay gente que cuando empieza a teletrabajar en las reuniones se piensan que son foros de debate y entonces ya no es lo mismo estar en persona que en remoto, entonces hay que ir mucho más al grano. También es fundamental conocer las herramientas de trabajo que usen en la empresa en donde estés, ¿no? Pero si tuviera, pues yo qué sé, aprovechando que tengo la oportunidad, ¿no? de dirigirme a tantos alumnos y tal, yo lo que les diría es si lo que están buscando es arrancar en el trabajo en remoto, sobre todo con prácticas, yo lo que les aconsejaría es intentar tirar hacia la autosuficiencia lo antes posible, ¿vale? Si bien las prácticas son para aprender, hay que hacerse un hueco, hay que aportar valor desde el primer día, en la medida que cada uno pueda, y centrarse un poco en eso. Genial, exactamente. Creo que estamos todos de acuerdo. No sé si alguno quiere añadir algo más a lo que nos acaba de decir Fer. Yo hacer simplemente un apunte para reforzar el mensaje que veo muchísimas veces, sobre todo con las personas que cuento en mi empresa y lo que veo en el entorno, y es que es verdad que el teletrabajo supone más libertad y muchos malinterpretan eso. Y la libertad supone responsabilidad, entonces quería reforzar ese mensaje. Eres más libre, podrías ir a trabajar a donde quisieras, siempre y cuando seas responsable. Entonces eso dejarlo súper claro. Muy bien, Isidro, Yo sí. sí, simplemente puedo añadir solo una cosita más, que totalmente de acuerdo con lo que han dicho tanto Fer como Isidro, y es que estas soft skills también, bajo mi punto de vista, estas habilidades blandas, se refieren también a ese tipo de actitudes que se tienen en valor en muchas empresas, como es no, ay, se me acaba de quedar obligado, esa empatía, esa proactividad, ¿vale? Son un montón de valores que se tienen en cuenta que hay que tener presentes siempre, porque la gente con la que vamos a trabajar, sobre todo cuando estamos hablando de prácticas de empresa, para ponernos en valor e incluso después intentar quedarnos en esa empresa o adquirir esos valores y esos conocimientos para trabajar en otra empresa en remoto, hay que demostrarlas. Y a veces esa pequeña diferenciación que podamos tener está ahí precisamente, en esas habilidades blandas, porque en habilidades técnicas igual sí que estamos todos muy a la par o en caminos muy similares, pero cuando tú demuestras esa proactividad, esa empatía, este tipo de otros valores, al final es cuando se tiene en cuenta, ¿no? Cuando eso se apunta y dice, oye, pues además de apuntar maneras de forma técnica o con habilidades duras, ¿no? Con hard skills,
pues también tiene ese tipo de habilidades blandas. Genial, muchas gracias por las aportaciones. Y sin duda, claro, las habilidades y las actitudes son fundamentales, pero luego hay que también saber implementar, pues, saber trabajar con metodologías ágiles, que hoy en día también escuchamos mucho esta palabra, y cuestiones similares, ¿no? Entonces, porque estamos teniendo algunas preguntas que están entrando sobre las herramientas, vamos a hablar sobre las herramientas en un momentito, y también sobre el tiempo y el espacio, pero antes de todo eso hay que tener una buena metodología. Entonces, Carlos Ble, si nos puedes un poco contar eso, ¿no? Habría que enseñarle a los estudiantes, o tendrían los estudiantes que aprender esas metodologías ágiles y cuestiones similares. ¿Qué nos dirías en ese caso? Me alegra que me hagas esa pregunta. Gracias a Francisco, a la Fundación Caja Canaria, a todos ustedes que están ahí, en primer lugar. Debo decir que yo no introduciría una asignatura de metodologías ágiles en las carreras, sino que lo que haría ya de una vez por todas es transformar la educación para que sea un modelo educativo ágil. Y ágil significa que se adapta rápidamente a las condiciones del entorno. ¿Sabes? Ya el modelo prusiano que hemos seguido, donde tú recibes unas instrucciones y siempre tienes un currículum cerrado y unos contenidos que seguir, y una guía y una masterclass de alguien que te dice qué tienes que hacer en cada momento, y todo eso está súper obsoleto. Entonces, quizás lo que más interesante es que abramos la mente y nos demos cuenta que ahora es el momento de no esperar que llegues a la empresa y tu jefe te siga diciendo que este es tu currículum, tu trayectoria, lo que tienes que hacer, sino que seamos más proactivos, ¿no? Que busquemos un modelo de crecimiento, de aprendizaje que realmente sea ágil. Ya hay iniciativas de este tipo como Agile Learning Centers, que son unas escuelas basadas en todos estos valores, educación libre, y todo eso, como no dejamos de aprender nunca, pues hay que tenerlo en cuenta y pensar en ese modelo, ¿no? O sea, tenemos que abrir un montón la mente y cambiar mucho el chip porque venimos de un sistema educativo que está muy anticuado. Claro, es un poco aplicarlo a todo, ¿no? Perfecto, bueno, entonces ya hemos hablado de estos dos aspectos, y una de las preguntas que siempre nos hacen, creo que a todos nosotros, es, oye, ¿pero qué herramientas podemos utilizar, ¿no? Entonces, Isidro, si te parece, contarnos un poco qué herramientas utilizas tú en tu empresa, con tu equipo, y que son interesantes, que creas que deban conocer los alumnos. Sí, bueno, la verdad, me gustaría poder compartir en tiempo real con los demás esto, o sea que lo voy a hacer. Decidme si podéis ver mi pantalla. Sí, perfecto, lo vemos. Perfecto. Bueno, lo más importante para que entendáis es que lo que hemos hablado, las herramientas no son completamente lo más importante, sino la metodología que hay detrás y la manera que hay que trabajar. No me importa enseñar lo que estábamos haciendo aquí en la empresa, pero básicamente se trata de trasladar lo que hacía físicamente en la escuela o en el trabajo a el mundo virtual. Es decir, si tú estás en una empresa trabajando en una oficina física, qué cosas debo de tener y qué cosas debo de hacer para poder suplirlo. Yo en mi caso uso Slack como canal de comunicación. Hay muchas herramientas de comunicación, esta es una que se usa bastante, y Slack es como una especie de WhatsApp, para que todo el mundo entienda, donde hay unas salas de conversación, donde se va hablando ciertas cosas. Pues aquí estábamos hablando todo el equipo antes de empezar este webinar, pues mira, voy a empezar este webinar, me voy a dejar unas notas, pues no te olvides de esto. Y luego me puedo cambiar de sala, si estoy en la sala de general, donde hablo con los compañeros cosas generales, me quiero meter en la sala, imaginaros que estás en un espacio físico y tienes que cambiar en ese edificio de sala. Pues me voy a la sala de artistas, entonces voy a la sala de Game Art, por ejemplo. Entonces, con Slack puedo hacer este tipo de cosas, ¿no? Tengo diferentes canales y puedo trabajar, y aquí los comentarios de los compañeros, además de manera síncrona, puedo ir consultando, pues puedo ir viendo lo que hizo Daniel hace unos días, ¿no? En cuanto a trabajo. Decir que nuestra empresa pues se dedica a hacer videojuegos y bueno, por eso tenemos aquí un dibujo, ¿no? No solamente la comunicación es importante, al igual que suele pasar muchas cosas que la gente dice, bueno, pero es que le hablo a un compañero y no me contesta en ese momento. Es una de las dificultades, ¿no? Entonces, hay varias metodologías. O le escribes de manera correcta, de manera síncrona, es decir,
dejas un mensaje con toda tu duda, o si es muy urgente, pues lo llamas por teléfono. Lo llamas por teléfono o teléfono normal, o estas herramientas también tienen una herramienta de llamada, ¿no? O podemos usar pues una herramienta que se llama Zoom, o cualquier herramienta de videoconferencia como la que estamos usando, o cualquier otra. Nosotros usamos Zoom, y de manera constante estamos haciendo videoconferencias grupales o videoconferencias explicando cosas como si estuviéramos físicamente allí, ¿vale? Luego, para organizar el trabajo y para terminar, y para no volvernos muy locos, usamos Trello. Trello es como si fuera una pizarra. Entonces tú estás en una sala con tu profesor y tienes una pizarra. En esta pizarra tú puedes poner unos POSIT, ¿vale? Y en estos POSIT pues podemos poner un sistema de organización. Nosotros usamos uno que se llama Scrum, ¿vale? Para que lo sepáis, es un sistema ágil que estaba explicando antes Carlos. Pues en nuestro caso usamos este sistema de tarjetas que podemos cambiar, modificar y poner. Es decir, puedo poner aquí una nueva tarjeta que se llame hola equipo, ¿qué tal estáis? O hola equipo, y la añado, y automáticamente lo tengo todo tan automatizado que informa en el canal de producción a todo el resto de compañeros que acabo de añadir una tarjeta. Entonces, no solamente es la herramienta, sino la manera de construir todo el sistema. No solamente eso, tengo profesores que son robots, por decirlo de alguna manera. Dentro de estas metodologías ágiles, tengo un robot que pregunta todos los días qué hicieron ayer, qué van a hacer hoy y si han tenido algún problema. Esto es el método Scrum también, de tal manera que yo tengo un reporte semanal y puedo ver exactamente qué está haciendo no solamente yo, sino el resto de compañeros, cómo van los demás. Entonces, no solamente es una cuestión de herramientas, sino es cuestión, y lo más importante, de metodología. Entonces, yo creo que con esto voy ya bien. Puedo terminar y puedo seguir hablando. Voy a quedar a stop. No quiero quitar el tiempo al resto de compañeros. No sé si ya podéis ver el resto. Sí. Perfecto, Sí, Isidro. Simplemente por hacer un resumen, hay tres grandes retos. Uno es el de enfoque, es decir, cómo te concentras en el trabajo, ¿no? Estamos hablando de la autodisciplina, de la responsabilidad. El segundo es el de la comunicación. Y el tercero es el de la producción, es decir, cómo gestiona. Se me olvidó una herramienta que era Google Docs con este tema, pero bueno, es para hacer, seguramente todos los conocéis, es para hacer documentos colaborativos y bueno, nosotros lo usamos de manera constante. Como estas, usamos bastantes más herramientas, pero bueno, así por lo menos podéis ver más o menos cómo trabajamos. Es importante ver que gran parte de mi personal son alumnos de la universidad, algunos de la Universidad de La Laguna, otros de la Universidad Juan Carlos, otros de la Gran Canaria, que los hemos ido entrenando y han acabado siendo pues empleados de nuestra empresa. Que lo sepáis, que eso es importante para los que nos están escuchando. Genial, Isidro, muchas gracias. Creo que con esto los alumnos se harán una idea de más o menos cómo se puede teletrabajar o cómo consiste, en qué consiste, ¿no?, trabajar con una empresa en remoto y qué tipo de herramientas pues se suelen usar. Como tú bien dices, estos son algunos ejemplos, hay más de cada tipo de herramienta, entonces, bueno, para que se vayan familiarizando con ellas. Y de todas formas, decirles que al final les vamos a hacer un resumen y van a tener acceso a ciertos recursos donde pueden ver pues más herramientas, más ejemplos de herramientas. Así que no se preocupen por este tipo de información, que se los haremos llegar. Pasamos entonces ahora a hablar, y estamos recibiendo bastantes preguntas. Les digo ya de antemano que no vamos a poder recibir todas, a contestar todas, pero las voy a intentar ir añadiendo a las preguntas que vamos haciendo. Y una de ellas es sobre el espacio. Todos consideramos que es muy importante pues, el espacio desde el que vvamos a trabajar. Y también que quede claro que teletrabajar no significa trabajar desde casa confinados como estamos hoy en día, ¿verdad? Que esa es una de las cosas que estamos intentando que la población no piense que esto es teletrabajar, ¿no? Entonces, Carlos Onay, en este caso, si nos cuentas un poco cuáles son las condiciones mínimas que tú crees que tienen que existir en cuanto al espacio para teletrabajar y cómo uno se puede organizar en este sentido. Cuéntanos tu experiencia y seguro que nos ayuda. Bien,
Como decías, que yo le voy a introducir también que ahora mismo no estamos viviendo la mejor situación para teletrabajar ni de trabajo remoto, aunque bueno, ya parece que se puede empezar a salir a la calle con esto de las fases, que parece un videojuego, pero bueno, ahora que hablo de Isidro también. Y bueno, yo antes que incluso hablar del espacio, hablaría de una cosa importante, sobre todo cuando se trabaja desde casa o en sitios donde trabajes rodeado de más gente, que lo primero que se debería de hacer es establecer como una especie de normas, ¿vale? Sobre todo cuando convivimos con más gente. Si vives solo, pues no tienes que establecer normas con nadie, porque, bueno, salvo algunas autonormas que tú te impongas de alejarte de la cocina o de lugares donde hayan determinadas distracciones en casa, que eso es una de las cosas que más recomiendo, es hablar con la gente y decir, oye, cuando yo estoy sentado en esta mesa, estoy aquí con mi equipo, tengo los auriculares puestos y tal, es que estoy trabajando, puedo estar en una reunión, en una videoconferencia, o simplemente poniendo foco en sacar unas tareas, entonces, por favor, intenta no interrumpirme a no ser que sea algo, pues, muy importante. Si en este caso va dirigido a alumnos universitarios, aunque puede ser que alguno pues también tenga niños o tenga chiquillos, pues con los niños igual, ¿no? Saber que cuando alguien está allí trabajando es porque está trabajando y no hay que interrumpirlo y negociar un poco esa parte. A partir de ahí, pues cosas que son básicas y de sentido común, pues un lugar cómodo y a ser posible bien iluminado. Yo, como experto en teletrabajo, no cumplo mucho, que estoy en el salón y no tengo muy buena luz natural aquí, pero bueno, la artificial suple un poco por lo menos a veces. Y sobre todo, si podemos tener un cuarto propio, mejor que mejor. Y si no, eso, estar en sitios, evitar sitios donde haya zona de tránsito o estar muy cerca de la cocina o hacerlo en el propio dormitorio si no se puede, para sobre todo evitar malas costumbres. Después, con el tema, por ejemplo, de la ergonomía, que es muy importante, pues intentar tener la silla más cómoda. No hace falta que te compres la silla más cara del mercado o que tengas la mejor silla del mundo, pero sí por lo menos que sea la más cómoda de casa y sobre todo, pues revisar un poco el tema postural. Si es posible consultarlo incluso con algún pequeño, con algún experto en salud, con fisioterapeuta, este tipo de cosas. Hay bastantes artículos por ahí de tema postural que también está bastante bien. Y sobre todo, para mí, lo que es más importante es coger la rutina de tomarte descansos, ¿vale? Da igual si sigues una metodología, creo que en la universidad hoy en día estará muy en auge esto de la técnica Pomodoro, ¿no? De estar 25 o 50 minutos con foco y luego levantarte 10 y estirar un poquito, que creo que es una rutina que es bastante positiva, lo de parar y estar 5 o 10 minutos caminando sin mirar a la pantalla. Y el resto, pues eso, evidentemente, pues cosas de cajón y de lógica, pues como tener buen acceso a la wifi, a la conexión a internet para que todo vaya fluido y si es posible, pues tener un monitor grande, algo donde pues podamos trabajar con cierta calidad y si no, pues intentar adaptarnos al final, pues con un portátil o lo que sea se puede hacer muy bien. Genial. Gracias, Carlos. No sé si alguno más tiene algo que añadir en cuanto en base a su experiencia, ¿no? En cuanto a cómo se organizan ustedes, el espacio. Ahora luego pasaremos a hablar del tiempo, pero ahora un poco si quieren añadir algo más. Carlos Ble, por ejemplo, o Isidro, sí. Sí, bueno, Isidro, si quieres. No han intervenido. Si quieres, Isidro, comentar algo. Bueno, yo simplemente decir, para romper un poco la lanza de estar siempre en un sitio de 4 paredes, poder trabajar en remoto o teletrabajar. A mí no me gusta decir teletrabajar, parece como teletavis o teleñeco, ¿sabes? Que mucho me gusta. Pero bueno, esto de trabajo remoto te permite tener libertad, significa que puedes salir de casa y puedes tener espacios, y depende de tu cultura digital, ¿no? O sea, depende de lo acostumbrado que estés a trabajar de esta manera. Y yo en mi caso, en mi experiencia personal, que ya llevo mucho tiempo trabajando así, pues he salido de esas 4 paredes y puedo ir a una cafetería donde hay bastante ruido, me pongo unos auriculares con cancelación de ruido y tengo un nivel de concentración bastante alto. Lo que me permite es, porque a mí me gusta, por ejemplo, cambiar de espacio cada 2x3, porque creo que estimula la creatividad. Es un caso propio mío y significa que esto, o sea, el trabajo remoto te permite hacer este tipo de cosas, siempre y cuando seas responsable, siempre y cuando hagas la tarea. Si te vas por ahí de boncho, como quien dice, o de guachinche, pretendiendo que vas a poder completar la tarea, no es tan fácil. Es decir, tienes que tener un nivel de concentración tan grande. Solo quería hacer ese apunte, porque eso también pertenece a los nómadas digitales, estas personitas que siempre estamos viajando mientras trabajamos, y también se hace fuera de esas 4 paredes. Sí, yo para apuntar un poco ergonomía, decir que para mí desde hace años trabajo combino sentado con de pie. De hecho, tengo una mesa de manivela, compré hace unos años. Antes la tenía la de ir subiendo, ¿no? Las hay eléctricas, lo que pasa es que yo la verdad que no tenía ganas de que se estuviera rompiendo el motor o arreglándolo y así me pongo fuerte el brazo, ¿no? Es muy cómodo, no tiene esfuerzo.
Y antes de tener esta, lo que tenía era, montaba una mesita de estas de salón, de bajitas, la montaba encima de la mesa de escritorio y ya con eso me hacía un escritorio para estar de pie, ¿vale? Porque tuve una hernia hace un montón de años, en gran parte por estar sentado todo el día y me ha cambiado la vida. O sea, el llegar y decir, ahora me pongo un ratito de pie, no hay nada como eso, ¿no? Para la salud física tienes que estar un montón de horas aquí. Eso os recomiendo un montón. Búsquense un escritorio de pie y si se lo quieren montar casero, como yo lo he tenido muchos años, funciona muy bien también. Y los hay de motor para que no se les vea con la manivela, si les da vergüenza, ¿vale? Que le das un botoncito y hace a mí la verdad es que me da igual. Genial, Carlos. Muchas gracias. Y entonces, claro, ahora también, pues, aparte del espacio, ¿no? Es el cómo organizamos el tiempo. Y aquí hemos recibido una pregunta, por ejemplo, de Francisco Manuel, hay otras también parecidas, que nos dice qué recomendaciones darían para aprovechar el tiempo y ser igual de productivo que en una oficina, ¿no? ¿Cómo nos organizamos el tiempo? En tu caso, Fer, ¿cómo lo haces? ¿O qué recomendarías? Bueno, lo primero es decirles que, claro, ya no tienes que ir a la oficina, con lo cual ya de por sí acabas de ganar un montón de tiempo, nada más empezar, ¿no? Ya no tienes que ir en tráfico, buscar aparcamiento, sin transporte, lo que sea. Eso es fundamental. Por otro lado, ahora tienes un montón de flexibilidad, ya no tienes todo el mundo mirándote, entonces cositas que yo creo que funcionan muy bien es, lo primero es aprender a estructurarte el día, ¿vale? Tener esa libertad está guay, pero también o bien porque te vayas y empieces a ver la tele, a hacer la colada, no sé qué, si estás trabajando desde casa, y al revés, que a mí me ha pasado también, hay veces que te pones a trabajar y en vez de hacer 8 horas al día, te hace 14, porque no te das cuenta, te metes y no sales, ¿no? Entonces, estructurarte muy bien el día. Y para eso, bueno, una cosa que dijo Carlos Onay antes, que me parece súper guay, es la técnica Pomodoro. Que al final lo que hace es limitar el trabajo en grupitos de 25 minutos y eso te incorpora unos descansos que creo que son fundamentales. Por otro, también no es solo organizarte las horas, sino también organizarte las tareas. Entonces ya para mí me parece fundamental, pues por ejemplo, tareas como comprobar el email, donde se te puede ir un montón de tiempo, en vez de estar con notificaciones constantes, ¿no? O el WhatsApp, por ejemplo, pues dejarlo aparcado, dejar el email aparcado y buscar una hora al día o dos bloques de media hora, lo que tú quieras, donde solo te centras en procesar email. Eso me parece fundamental para ser efectivo. También identificar qué cosas te hacen perder tiempo. Me parece súper útil como un ejercicio, ¿no? Y una última sería estructurarte el día de manera que cuando empiezas el día, identificas la tarea que más valor aporta a tu día y hacerla al principio. Y al final del día, justo antes de que termines, coger una pequeña libretita y apuntar un poco cómo se ha ido tu día, qué cosas puedes mejorar, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas me parecen útiles. Y de cara a la parte, eso es un poco general, pero de cara al remoto, otra cosa que también creo que funciona muy guay es aprender a decir que no, ¿vale? Aprender a decir que no a cosas y aprender a delegar, ¿vale? Eso es fundamental, porque al final se te va. Y un último truquillo que les dejo ahí, yo uso mucho una herramienta que se llama Calendly, que es como calendario que termina en LY, y lo que me permite son dos cosas. Lo primero es, yo tengo huecos de 20 minutos para cuando me reúno con gente y en vez de poner reuniones de una hora, las pongo de 20 minutos. Y eso me ayuda un montón a que vayamos al grano de las cosas que queremos hacer y así tengo más tiempo para mí al final del día, ¿no? Y resolvemos las cosas. Y también no pierdo tiempo intentando sincronizar. Oye, Carlos, ¿a ti qué hora te viene bien? No, bueno, yo el jueves puedo, no sé, sino directamente le mando un enlace, él ve qué huecos son los que yo tengo disponibles, le da un botón y ya tengo una reunión agendada. Entonces, al final esos truquitos de organizarte el tiempo hacen que puedas tener más tiempo para ser más efectivo trabajando y más tiempo para vivir, que también está muy bueno. Cierto, todos queremos más tiempo para eso. Solo por añadir en positivo, que esto igual va a ser un boom, sobre todo porque hablamos de prácticas de la empresa y esa parte igual para las empresas va a ser un boom. Coincido 100% con lo que ha dicho Fer, totalmente de acuerdo, es que ya, en serio, o sea, tenemos que empezar a olvidarnos de los horarios, hay que marcarse unos objetivos, hay que marcarse unas tareas que tienen una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Cuándo hagas tú eso por el medio? Salvo que sea esencial que tengas que reunirte con alguien, hablar algo con alguien o tener un
tiempo paralelo con alguien. Es que da igual que trabajes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 8 de la noche o de 3 de la mañana a 7 de la mañana. Si tú eres más productivo en ese horario, curra en ese horario. O sea, nunca vas a tener tanta libertad como la que tienes ahora para trabajar. De hecho, en la época universitaria, ¿cuántas veces no habíamos hecho un trabajo y lo hicimos de 12 de la noche a 6 de la mañana porque podíamos, porque tenías que entregarlo al día siguiente y lo hacías? O sea, es el claro ejemplo, ¿no? Aquí es igual, o sea, al final es que tú, o sea, que el trabajo se adapte a ti, al horario que a ti te venga mejor y cuando seas más productivo. Y para eso hay dos recursos que a mí me han ayudado muchísimo. Sé que son libros, chicos, y leer a veces es un poco pesado, pero que es Cuándo, de Daniel H. Pink, que te dice un poco más o menos qué horarios puedes detectar que eres más productivo. Y hay un libro que me terminé hace poco que se llama ¿Por qué no nos dejan trabajar desde casa? De David Blake también, que explica eso, el que estamos tan acostumbrados al tema de las notificaciones, de las urgencias, de tal, que nunca sabemos cuándo nada es urgente y que no pasa nada por tardar 5 horas en revisar el email o en mirar una notificación, incluso una llamada de alguien. O sea, salvo que sea debido a muerte, si es debido a muerte, pues igual se va a morir o va a vivir igual. No puedes estar permanentemente conectado y ser productivo, y lo que dice Fer, tener tiempo para trabajar. Pues me alegra que hayas dicho todo eso, Carlos Jonay, porque justo nos estaban preguntando que eso, ¿no? Que convencionalmente en la mayoría de las empresas se tiende a medir el trabajo en horas. Y tú muy bien acabas de decir que en verdad se debería medir por tareas, o sea, por tareas que hayas conseguido o hitos en tu día, ¿no? Entonces, a lo mejor también esta pregunta es más para Carlos Ble o Isidro, que cómo podemos garantizar que las exigencias de las empresas hacia sus trabajadores pues sean justas y que las condiciones laborales y horarios se cumplan. Entonces, claro, hay que ponerse en la visión de cuando es una empresa que está distribuida y que sus trabajadores trabajan en remoto, ¿no? Entonces, si pueden dar el ejemplo a lo mejor, Carlos Ble, de cómo gestionas tú a tus trabajadores y cómo no mides por horas, sino por hitos conseguidos, igual así los estudiantes también lo pueden entender un poco mejor. Claro, en nuestro caso es muy difícil porque justo nuestro modelo de facturación a clientes es por hora, es decir, nosotros llegamos a un pacto de horas con los clientes y les facturamos una serie de horas, ¿no? Sí es cierto que lo que tenemos es mucha flexibilidad, la gente tiene un horario libre para hacer eso. En nuestro caso trabajamos mucho en equipo online, es decir, con videoconferencia y programando juntos. Como somos programadores, pues programamos en una sola máquina a varias personas, con lo cual necesitamos una ventana de tiempo donde todos estemos, pero es bastante flexible. O sea, conectar 4 horas de la jornada o 5 con una otra persona pudiendo estar disponible, ya vamos bien. Y claro que intentamos medir por objetivos y tener objetivos. Y todo lo que son objetivos no facturables sí que se trabajan por objetivos y no por horas. En plan de formación, qué cosas quieres aprender, sesiones que tenemos de team building o de desarrollo de habilidades blandas. Todo eso es más por objetivo que por horas. Pero en nuestro caso concreto tenemos que facturar de alguna forma. Y el mercado en nuestro sector entiende bastante bien el tema ese de facturación de horas. Vale, a lo mejor eso es un poco más específico, ¿no? Pero en términos generales, los que trabajamos en remoto pues tendemos a trabajar por objetivos, ¿no? A lo mejor, Isidro, en tu caso es más en ese sentido, ¿no? Y en mi caso, yo llevo muchos años trabajando en productos, en desarrollo de productos, en el cual pues, tienes un presupuesto relativamente grande y tienes que hacer un plan de producción y atarlo a objetivos. Eso me ha permitido, y de la manera que nosotros trabajamos, antes lo estaba mostrando, lo que hacemos es se llaman unos sprints o unos retos semanales, por llamarlo de alguna manera. Entonces marcamos tareas semanales. ¿Cuánto tiempo tardes en hacerlo? Y cómo lo hagas, que es lo que estaba diciendo Carlos, me da igual. Eso que vi en mi antigua empresa, en Promineo, que pasaba y que no lo pude implementar al 100% y que ahora lo implementamos al 100%, aumenta muchísimo la productividad, porque la gente lo que quiere es ser productivo para tener más tiempo libre. Entonces muchas veces digo, mira, pues si hemos asignado una tarea de lunes a viernes y tú la has terminado el jueves, pues te vas a tener un fin de semana de 3 días. O sea, yo no trabajo por horas, sino por hito. O sea, el valor del trabajo viene definido por la capacidad productiva de esa persona, no por las horas que está sentada en una silla. Entonces, es un concepto que yo llevo internamente hace un montón de tiempo y que lo llevo extrapolando a la empresa, y creo que los empresarios en España pues, son bastante conservadores en ese sentido y, bueno, no todos lo van a poder implementar, pero creo que muchísimas empresas podrían implementar este sistema aumentando la productividad por una parte del trabajador, ahorrando costes por otra parte, y para el trabajador
pues teniendo mayor libertad, mayor conciliación con su vida personal, pues, con la familia. Pues, si es una persona joven, pues tener fines de semana más largos, que es lo que les interesa a muchos, ¿no? Poder hacerlo, ¿no? Es cuestión de construir ese sistema trabajador. Y otra cosa muy importante que suelo hacer es delegar responsabilidad en los trabajadores. Y eso también aumenta la productividad. Como trabajo por hitos, si veo que puedo delegar la responsabilidad y me cumplen, ha cumplido el hito, pues le sigo delegando más responsabilidad. Da más libertad tener más responsabilidad. Muchas veces en las tareas, muchas personas son muy limitadas porque sin que el jefe o la persona superior les diga cómo tengan que hacer las cosas, pues no saben hacerlas. Sin embargo, si le das la libertad y la responsabilidad y la confianza de poder hacerlo, normalmente las personas pues funcionan bastante bien. También tienes que tener buen ojo y fichar a gente talentosa, en este sentido. Claro, claro, no, está claro. Y de hecho, hay una pregunta que nos están diciendo también los participantes, que un poco va relacionado con esto, o sea, desde el punto de vista de los empresarios, o sea, ¿qué beneficios obtienen, ¿no? Teniendo un equipo distribuido, etcétera, ¿no? Un poco están diciendo que si desde su experiencia reduce los costes empresariales, especialmente ahora con la crisis que se puede venir. Entonces, si pueden hablar un poco sobre eso, sobre los costes para las empresas, les interesaría a nuestros participantes también. Mira, si puedo hacer un apunte, nosotros estuvimos hablando con uno de los directores uno de los directivos de Zoom. Estuvimos ahora en un tema, la empresa estuvo en una inversión en Silicon Valley digital y bueno, teníamos bastantes ejemplos de otras empresas. No solo la mía, porque puedo dar mi ejemplo, pero quiero hacer una que es bastante grande, que es Zoom, que es una herramienta que antes estaba hablando, ¿no? Y en esta, ellos decían que se habían ahorrado de 60 millones, como si no iba mal encaminado, un 15, un 20% de costes por hacerlo todo con teletrabajo, ¿no? En mi caso en concreto también el ahorro de costes no lo tengo cuantificado, pero es bastante elevado. Sí, en nuestro caso... Perdón, habla. Dale, Carlos, ¿no? Sí. En nuestro caso el ahorro no es tan súper grande porque no tenemos una oficina, de hecho, y como ya empezamos remoto, la oficina no cabemos todos a la vez, es pequeñita, es como un meeting point para ir de vez en cuando. Entonces, lo que sí hay un aumento en felicidad de los trabajadores. O sea, lo mejor para nosotros no es que te ahorres costes, sino es que los trabajadores están mucho más contentos, todos estamos más contentos. Y eso es lo más relevante para nosotros, que la gente esté feliz, no que te ahorres algo de dinero. Eso en nuestro caso no es nada relevante. Claro, por el mismo hecho de que ya empezaron en remoto, ¿no? Eso también influye. Pero muy buena aportación lo de la felicidad de los trabajadores y que estén contentos. Carlos, ¿querías decir algo más? Sí, al final, 100% de acuerdo con Isidro y con Carlos, que al final eso te lleva a ser más productivo. Y digo que iba a poner un caso, un ejemplo que fue bastante mediático hace 3 o 4 años, cuando nadie hablaba del trabajo remoto, no se hablaba tanto, que es la empresa Automatic, que son los desarrolladores de WordPress, para que la gente lo ubique por ahí, que tenían unas oficinas de estas súper cool, súper guapas en Silicon Valley y no iba nadie. O sea, iba el 7%, a lo mejor el 5% de la plantilla a trabajar ahí porque el equipo podía teletrabajar desde donde quisiera, estaba distribuido, pagaban una pasta y decidieron cerrar las oficinas y siguen trabajando y desarrollando un producto como WordPress, además de muchísimos otros productos que desarrollan sin ningún tipo de problema y se están ahorrando una cantidad de dinero. Y añadiendo el apartado también de la felicidad de Carlos, pensemos también que el no ir a un sitio centralizado y conectándolo con lo que decía Fer antes, no solo estamos reduciendo costes haciéndonos a nuestros empleados más felices, sino que encima estamos ayudando, porque nos estamos ahorrando un montón de desplazamientos, normalmente de manera individual en coche, colas, contaminación, vivir en un entorno más local donde podamos conocer el sitio donde vivimos, no que salgamos a las 6 de la mañana y volvamos a las 10 de la noche, ¿vale? Con todo lo que eso supone, o sea, a ver si también de esta maldita crisis sacamos algo en positivo de todo eso. Que sí, no, y muy buen apunte eso, y de hecho hay una de las preguntas que justamente va sobre eso, que dice, bueno, vale, y que yo lo veo como una ventaja el poder teletrabajar para poder conciliar también con la familia, ¿no? Y poder pues organizarse en el cuidado de los hijos, etcétera. Pero hay una pregunta que también nos hacen mucho y es,
cómo teletrabajas o cómo trabajas desde casa cuando tienes niños pequeños. Entonces, no sé si alguno de ustedes que tenga hijos que pueda decir o que sepa cómo conciliar. Sí, bueno, yo sí, yo tengo un niño de 3 años. Y te cuento, nosotros empezamos en Reboot, nosotros damos un bootcamp, que es una formación ahí súper intensiva de 3 meses, presencial a tope, ¿no? Para convertirte en desarrollador. Y claro, tuvimos de repente de un día para otro, con esto del COVID y tal, tuvimos que empezar a dar las clases en remoto, adaptarnos súper rápido a todo esto, ¿no? Y claro, yo trabajo, mi mujer trabaja, tenemos un niño de 3 años que es como Chicho Terremoto más o menos, y es súper difícil porque estaba corriendo para aquí y para allá. Y para nosotros, de hecho, empezamos intentando organizarnos por tiempo, pero ha sido súper difícil y hemos tenido que buscar ayuda externa, ¿eh? Porque al final, yo creo que el confinamiento es diferente que el trabajo en remoto, ¿no? Porque al final el trabajo en remoto tiene esa flexibilidad. En confinamiento es que tampoco hay ni guarderías ni nada. Entonces, si alguno tiene hijos, yo le digo que si encuentra la solución, que me lo diga, ¿eh? Porque para nosotros ha sido prácticamente imposible. Hemos tenido que buscar ayuda de una profesora que venga a casa y tal, en las horas y coordinarnos muy bien, ser muy disciplinados con el tiempo, pero es dificilísimo, la verdad. Claro. Yo quiero, A ver, yo quiero hacer- yo no tengo hijos, pero quiero hacer un apunte. Dos, o sea, de lo que estábamos diciendo antes y sobre esto de los... La primera es que para los estudiantes, que muchos nos están escuchando por eso, es que nos enfrentamos a un mundo globalizado. Significa que ya no hay barreras y ya no somos una isla. Es decir, ya el mar ya no nos para. Significa que al estar en el mundo digital tú puedes aplicar a trabajar en una empresa de Alemania, de China, de Corea o de donde sea. Significa que tú y solamente tú dependes de tu talento, ¿no? Para traspasar esa barrera. Lo digo porque sé que muchos estarán pensando en, vale, de teletrabajo, pero ¿en qué empresa de Tenerife? No, no. Que sepas que se te acaba de abrir un mundo entero de posibilidades. Y no solamente para los estudiantes, sino para las propias empresas, ¿no? Con lo que eso conlleva para Canarias. Y segundo, sobre lo de los niños, que es verdad que tengo muchos compañeros que trabajan, cada uno tiene sus métodos, uno está, pues la mujer trabaja también, pues uno está una hora con el niño, el otro otra hora y tal. Bueno, hay un montón de métodos, pero creo que hay una oportunidad también aquí de negocio para todas esas personas. La babysitter, ¿no? No sé, supongo que este problema presentará un reto que alguien tendrá que resolver, porque no es fácil, me imagino. claro, a ver, y cuando son pequeños, pues más complicado todavía. Pero bueno, algunas ideas han surgido por aquí. Vamos entonces a hablar un poco más sobre las prácticas en remoto, que ya las hemos ido nombrando, ¿no? Y estuvimos hablando de los beneficios para las empresas, pero ¿qué beneficios puede tener para los alumnos que nos están escuchando poder realizar prácticas en empresa de manera remota? Desde tu punto de vista, Fer, ¿qué opinas sobre esto? Mira, yo, la verdad, nosotros en Reboot, cuando vienen los alumnos, siempre les preguntamos un poco si quieren conseguir un trabajo en remoto o no. Todos nos dicen que sí, ¿no? Entonces, todos dicen, yo quiero conseguir un trabajo en remoto, yo quiero ser un nómada digital, quiero tal. Entonces, les digo, venga, genial, genial, está guay. Entonces, vamos a trabajar para eso, ¿no? Lo primero que es el tema del idioma. ¿Vale? Es fundamental pilotar un pisco de inglés, ¿vale? Hacer una inversión de tiempo y esfuerzo en eso te abre las vistas a lo que se decide, ¿no? A un mercado global. Entonces, en un mercado global tiene dos cosas, dos cosas que se contraponen, ¿no? Por uno es que se te abre una oportunidad, como decía Isidro, brutal, ¿no? De trabajar para una empresa en Alemania, una empresa en Australia, pero también se le abre a todos los demás. Entonces, la competitividad sube un montón porque hay mucha más gente de muchos sitios aplicando al mismo trabajo, con lo cual intentar encontrar tu valor lo antes posible es fundamental, ¿no? Y al final, para mí, los beneficios que te da es eso, que de repente pasas de estar ahí en tu pueblo y hablar con tus vecinos a entrar en un mercado global donde puedes aprender de mucha más gente, donde puedes experimentar un montón de cosas más y me parece brutal. Si alguno tiene oportunidad de hacer algo en remoto, se lo recomiendo total. Más la libertad, que es otra de las cosas que habla Carlos Onay, ¿no? Que decía Isidro también, puedo trabajar de una cafetería, pero es que en realidad también te puedes poner una mochila e irte por Europa. No sé, yo lo he hecho y está Sí, súper guay. aunque a ver ahora con el COVID cuánta libertad de viajar tenemos, pero bueno, esperemos que sí se pueda seguir haciendo, aunque sea de forma diferente.
Genial. ¿Alguno más quiere añadir beneficios que puedan tener para los alumnos? Aquellos que, no sé si Isidro, tú que has tenido alumnos trabajando contigo, ¿qué beneficios ves que pueden obtener o que obtienen? En mi caso, la estrategia de la empresa es formar talento local y acabar contratando. Porque bueno, nosotros tenemos una cosa bastante específica, que es blockchain y el tema de gaming, que normalmente en la universidad pues se pasa rozando, ¿no? Como quien dice, bueno, cada vez más, pero al final, aunque venga alguien con mucha experiencia en informática, pues lo tenemos que reformar dentro de la empresa. Y al final creo que bueno, oportunidades es que le veo exactamente las mismas, ¿no? Es decir, depende más bien de la cultura de la empresa, ¿no? Y esta cultura digital lo que te permite, al fin y al cabo, es expandirte, ¿sabes? Es poder ir a cualquier sitio en el mundo. Es que no creo que haya un apunte mayor que ese, ¿no? Es verdad que lo del idioma es fundamental y en Canarias tenemos un problema con eso. Y hay que darle bastante caña con el inglés. Nosotros ahora mismo estamos hablando en castellano, pero hace nada tuvimos una persona de Londres que estábamos en el equipo y se hablaba en inglés, porque si no nos podíamos comunicar. Entonces, si no hablas inglés, pues lo vas a tener un poquito más difícil, ¿no? Yo solo por añadir una pequeña cosita, si puedo. Perdón. Dale. Nos coordinamos, ¿eh? Adelante. No solo se llaman igual, que encima quieren hablar a la misma vez. No lo hagan con el estilo modelo americano, que también puede ser, y esto sí que es algo que me he dado yo cuenta que perdí la guagua en su momento en la universidad, y es aprovechar la oportunidad para venderse. Al final son ustedes mismos los que van a tener que convencer a alguien y se van a tener que estar vendiendo constantemente toda su vida, da igual que sea como emprendedores o como profesionales independientes o como personas que trabajan en una empresa. Entonces, estar en la universidad, primero, no implica que desde, primero, segundo, tercero, puedan empezar a emprender o a trabajar en remoto o a promocionarse para trabajar en una empresa. Y luego, cuando hagan esas prácticas, sigan aprovechando esa oportunidad para seguir vendiendo. Si no vayan a un sitio, como bien decía antes, creo que fue Isidro, solo a ver qué me dicen que hago, sino a ver, oye, igual ustedes entran con una mentalidad fresca, que eso es lo que está buscando mucha gente también, y es ver qué puedo aportar yo dentro de este mundo, dentro de este ecosistema, ¿no? Entonces siempre, pues, con un poco de respeto, de condescendencia y de tal, proponer cosas también puede ser positivo, pero igual tú te piensas que el que está ahí es un mega crack de la vida, que lo sabe todo, y tú te das cuenta de una cosa que está fallando o que puede mejorar y la puedes aportar también. Entonces, también tener un poco ese tema de sinergias por los dos lados. En otro caso, la ventaja es que ellos tengan esa idea, esa experiencia de abrir la mente a un mundo que ya, en nuestro caso, es remoto y además multinacional, que trabajamos con gente de diferentes sitios. Y el acercamiento a la marca personal. Siempre estamos comentando a los chicos en práctica que tienen que trabajar su marca personal, porque creo que el futuro no va tanto de buscar un empleo, a ver quién me da empleo, sino qué empleo soy capaz de generar yo por las ideas que tengo y los valores, las cosas que se me dan bien y que me gustan, porque están apareciendo nuevos puestos de empleo, nuevos roles, profesiones constantemente, y a muchas otras se están eliminando. Entonces es saber alinear eso, qué me gusta a mí, qué se me da bien, qué puedo aportar a los demás, y ese va a ser bastante el futuro, no tanto esperar que nos den trabajo. Exacto. Y genial. Sí, claro, si me permites, Elsa, un apunte nada más, porque ya creo que también no nos queda mucho tiempo, y hay una cosa que sí que me gustaría aconsejarles, y es que a la hora de empezar, sobre todo los que todavía no hayan trabajado, que no tengan miedo, ¿vale? Que cualquier cosa que los pueda diferenciar un poquito de un curso que hayan hecho, una inquietud que tengan, que la intenten construir dentro de esa marca personal, como decía Carlos, ¿vale? Porque al final, cuando todos son una tabla rasa, digamos, ¿no? Todos son con esta carrera en la universidad, todos tienen estos estudios, cualquier cosita que hagas te diferencia mucho. Entonces, tener un poquito de cara ahí eso a la hora de empezar para que te permitan tocar esa puerta, ¿no? Y tener una oportunidad. Eso es un poco lo que quería. Exacto. A ver, y como decíamos, o sea, estamos llegando a la 1, bueno, ya es la 1, pero si me permiten, como empezamos unos minutillos tarde, casi 10 minutos tarde, y están haciendo muy buenas preguntas los estudiantes, les he seleccionado 2 más y ya terminamos, ¿vale? Entonces, les agradezco si se quedan con nosotros unos 10 minutos. Una de ellas es sobre el trabajo, no se vayan ahora. Una de ellas sobre el trabajo en equipo, ¿no? Y claro,
muchos están preguntando esa parte de la ausencia de presencialidad, ¿no? Y de aislamiento. Entonces, en el caso de a lo mejor Isidro y Carlos Bles, ¿cómo motivan a sus trabajadores a seguir trabajando en equipo y que no se sientan aislados, ¿no? Para que los estudiantes entiendan un poco cómo es el trabajar en equipo en remoto. Dale, Carlos, sigue. Bueno, pues yo entonces. No, en mi caso es cuando no estaba el tema del COVID, nos reuníamos una vez en la semana de manera presencial porque el tacto humano siempre genera equipo, al menos una vez a la semana, de la gente que podía, porque tengo miembros eso, en Finlandia, en Estados Unidos y demás. Pero los que estábamos aquí en las islas, pues nos reuníamos en el Starbucks además y trabajábamos ahí juntos. Hacemos constantemente reuniones por videoconferencia, que es menos impersonal, o sea, quiero decir que hay un poquito más de tacto y sobre todo el tema de delegar responsabilidad para que se cree flujo de comunicación. Intento que los compañeros se hablen unos con otros, que no estén mucho tiempo aislados y bueno, un poco esas en líneas generales, pero la idea es de vez en cuando quedar y tener una conversación distendida sobre algún tema, ¿sabes? Algo que no sea trabajo solamente. Vale. ¿Y en el caso de ustedes, Carlos? Nosotros, además de todo eso que hacíamos antes de COVID, ahora lo que hacemos es que, por ejemplo, quedamos a comer a la 1:30, quedamos todos los días. Algunas personas aprovechan y comen delante de la cámara, sin mosca ninguna. Otros se toman un café si no tienen hambre. Pero es un rato donde no es trabajo, sino que hablamos de cualquier cosa. Alguna gente habla del, ¿cómo se llama? El Animal Crossing que están jugando, ¿no? Otra gente habla de no sé qué rollo. Y así nos echamos unas risas. O sea, intentamos tener un espacio y luego un espacio semanal también para ver cómo estamos. Tenemos una psicóloga que además también es coach, con la que hacemos dinámicas de equipo para ver cómo estamos gestionando el estrés. Intentamos poner una parte muy humana. Y luego en las prácticas del trabajo hacemos mucho trabajo en pares, es decir, dos personas que a lo mejor tienes que redactar incluso una propuesta a un cliente o un documento, pues estamos juntos con la webcam y estamos hablando y estamos discutiendo cuál es la mejor opción y trabajamos bastante de manera síncrona. Nuestro modelo es un poquito de telepresencia en el sentido que muchas veces requerimos estar juntos. Activar la cámara es súper importante, obligarte a vestir. Por lo menos la parte de arriba, ¿no? La parte de abajo, si no se ve, pues no pasa nada. Vale, genial. Bueno, solo por añadir una cosita, si se puede, muy rápido. Sí. Bueno, aquí solo 2, 3 líneas o pinceladas muy rápidas, ¿vale? Como bien dijeron, creo que lo han dicho todos, pero lo recalcó más Isidro, ¿vale? Teletrabajo o trabajar en remoto no significa tener que trabajar siempre estando desde casa, ¿vale? Entonces, esto ya es una propuesta, creo que había alguna iniciativa parecida ya en la Universidad de La Laguna, y es que, por ejemplo, dentro de los espacios universitarios se podrían generar como pequeños espacios de coworking, donde alumnos que estén en prácticas, aparte haciendo prácticas totalmente diferentes para sitios diferentes, puedan reunirse ahí puntualmente y trabajar, como si estuvieran trabajando en un coworking y conocer un poco qué es lo que están haciendo otras personas en prácticas. Y luego está la propia posibilidad de ir a un espacio de coworking real. O sea, yo conozco compañeros que, como tenían que ir a hacer las prácticas al Sausal, a la Orotava o a algún sitio, pues la empresa a lo mejor no te pagaba, ¿no? Pero sí te daba dinero para gasolina o te daba dinero para transporte. Igual ese dinero, en lugar de ser para gasolina o para transporte, podría ser para que cojas un bono y puntualmente, cuando tú quieras, vayas a un espacio de coworking donde además entras en un espacio de trabajo real, donde hay emprendedores o gente trabajando para empresas en un entorno real. O sea, no solo tienes el aprendizaje de las prácticas, sino que además estás haciendo networking real con gente que ya tiene empresas y que podría pues, ser pues, desde una oportunidad laboral hasta un aprendizaje en un montón de cosas, que no hay que perder de vista que eso durante las prácticas se puede llegar a hacer también. Y te mantiene motivado. Sí, muy buenas ideas esas, Carlos, la verdad. Algunos de nosotros que pudimos hacer las prácticas en remoto, pues hubiéramos agradecido esas cosas y bueno, me parece muy buena observación. Y ya para terminar, porque hemos hablado de todo lo bonito que es el teletrabajo y los beneficios que tiene, pero hay uno de nuestros alumnos que nos pregunta que si podríamos hablar de las desventajas del teletrabajo, ¿no? Y ya siendo un poco más críticos, pues a ver si entre todos podemos compartir esto. O sea, que eso les ayudaría también a los estudiantes a hacer un análisis más objetivo y transparente. Entonces, no sé, Fer, ¿alguna de las desventajas que tú encuentres, aparte de cómo lidiar con tu niño de 3 años?
Sí, total. Bueno, esto también, vamos a separar un poco COVID de teletrabajo porque si no creo que se mezcla todo, ¿no? Pero de teletrabajo, a ver, para mí hay pocas, ¿vale? Hay pocas desventajas. Una que yo he vivido personalmente ha sido un poco el aislamiento, ¿vale? De a lo mejor ir a meterme ahí a trabajar y estar ahí enfocado y perder un poquito ese contacto humano, ¿no? Como decía Carlos, de poder ver a alguien cuando estás almorzando, o ese tipo de cosas también hacen que sea un poquito más difícil, ¿no? Y después, como contrapartida un poco de eso, como decía Carlos Nay, ¿no? Lo de los coworking me parece una pasada. Vale, yo estaba por lo menos en 4 o 5 durante años y es súper guay. Conoces cada coworking, además tiene su grupito de gente, a lo mejor en unos son más artistas, en otros son más programadores, en otros son más de negocios, y conoces a un montón de gente y al final esa parte de socialización que a lo mejor no tienes dentro de tu empresa por estar trabajando en remoto. Yo he trabajado en remoto aquí con Madrid, por ejemplo, pero también con Asia mucho tiempo. Entonces, las horas, por ejemplo, es también un reto que te cambas, ¿no? Al final teníamos 3 horas de solape dentro de las horas normales del día. Y esos coworking a mí me daban la vida, porque cuando me iba a tomar un café, en vez de estar yo en mi casa así tomando un café en la cocina, me ponía a hablar con gente. Y sobre todo, aquí en Canarias tenemos una suerte impresionante y es que viene gente de todo el mundo a trabajar aquí, a teletrabajar. Entonces es una oportunidad para conocer gente súper interesante, súper guay, con la que resuelves un poquito ese problema. Sí, de acuerdo contigo. ¿Alguna otra desventaja con la que ustedes tengan que lidiar? Yo diría, aparte, o sea, la parte social que es súper importante, el roce el cariño, y eso se transmite también a la parte de cuando estás. Porque claro, al final la parte del coworking no solamente es la parte de coworking que lo podías hacer en un grupo, en Telegram o no sé qué, que tiene un montón de networking pasando, sino esa parte humana de compartir, ¿sabes? Esa parte se pierde un poco, es una desventaja del trabajo en remoto. Por eso, yo dentro de mi mundo, dentro del trabajo remoto, salgo bastante, intento interactuar socialmente con los demás. Luego, otra parte que es súper importante es el tema de las distracciones. Es una desventaja tremenda porque vas a tener muchísimas más distracciones que en una oficina. Entonces tienes que ser muy autodisciplinado o crear esa cultura de autodisciplina, porque si no te va a costar horrores tener foco y concentrarte. Esa sería otra desventaja. ¿Qué más? Pues el tema de los recursos técnicos. Muchas veces no se contrata directamente en nómina y no te dan los recursos técnicos para que tú tengas un ordenador eso a veces es un hándicap para el trabajador en remoto, es decir, que no dispone de pues, un portátil o los recursos técnicos, ¿no? Pero no se me ocurren muchas más, yo creo que por ahí. Sí, ¿no? Y con la Yo creo familia que... también, estar trabajando en casa, en mi caso, siempre tenía esta discusión, bueno, hace ya tiempo que la superamos, ¿no? Pero un rollo de que estás todo el día trabajando en casa y llega tu pareja o llega tu madre o lo que sea y te dice, ¿por qué no fregaste la loza? Y tú dices que estaba trabajando. Bueno, pues estás en casa, ¿no? Entonces, y si no me pasa a mí, le ha pasado a mucha gente. Entonces, el que la gente entienda que estás en casa, pero no estás, o no te pueden venir a visitar cuando quieran, a cualquier hora, y llegar ahí como Kramer patinando por tu casa para adentro, interrumpirte, eso también cuesta bastante tiempo que la gente se conciencie, que no estás ahí vacilando, que estás trabajando. Claro, claro. Exacto. A ver, que un poco hemos también dicho qué hacer en esos casos, ¿no? Pues, oye, hay que comunicarse, hay que organizarse bien, etcétera. Entonces, al final, esas desventajas pues se pueden equilibrar de algún modo si ponemos las medidas para ello, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya vamos a tener que cerrar. Me gustaría resumirles lo que hemos hablado y antes de ya terminar, si podemos poner la última. Exacto. Muchas gracias. Y bueno, creo que un poco esto es lo que estábamos diciendo, ¿no? Que al final el teletrabajo pues no es estar en una oficina 100%, sino que nos da esa flexibilidad y que tiene que ser pues un trabajo digital. Muy importante para los estudiantes pues que aprendan a comunicarse, a distribuirse las tareas, como acabamos de decir, a medir esos resultados que son, pues, suelen ser por objetivos en lugar de por horas. Las condiciones mínimas del espacio también las hablamos. Esas soft skill, habilidades blandas que se deberían tener, aquí las tienen resumidas, y también tenemos las herramientas de las que nos habló Isidro.
y les compartiremos también pues, recursos útiles, algunos que hemos mencionado ya, para que ustedes puedan pues, proactivamente pues, empezar a entender cómo sería este mundo del teletrabajo. Y sin más, me gustaría agradecer a FIDE y a la Universidad de La Laguna la confianza que han puesto en nosotros, agradecer a nuestros ponentes por compartir con nosotros todo su conocimiento, muchísimas gracias y por el tiempo que nos han dedicado, y creo que todos quedamos a disposición de cualquier otra pregunta que nos quieran hacer los estudiantes. Lo siento que no nos ha dado tiempo de contestar a todo, la verdad que muchas gracias por todas las preguntas, y a lo mejor esto puede ser dar pie a un segundo webinar sobre teletrabajo si siguen teniendo muchas dudas. Así que sin más, nos despedimos, gracias nuevamente y que tengan buen día.